Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 27 de junio de 2018 y estos son nuestros titulares. El Papa ha visitado el Consejo Mundial de las Iglesias, situado en Ginebra. Ha alentado el impulso ecuménico y ha pedido respeto de unas iglesias a otras. En el viaje de regreso de Ginebra a Roma, el Santo Padre confirmó que la carta de Monseñor Ladaria a los obispos alemanes había contado con su autorización. España, como otros países de Europa, pierde habitantes. Ni siquiera la llegada de inmigrantes y su mayor tasa de natalidad logra paliar el problema. Dos cardenales han sido objeto de sanciones por el Papa, uno de India, acusado de corrupción, y otro de Estados Unidos, acusado de abusos a menores. El malestar por la presencia de algunos ponentes en el Congreso Mundial de la Familia ha hecho que varios grupos se unan y organicen un congreso alternativo. Respeto entre las iglesias para que exista un verdadero ecumenismo, ha pedido el Papa durante su visita a la sede central del Consejo Ecuménico en Ginebra. En su discurso, el Santo Padre se refirió al ecumenismo de sangre, que es el que muestran aquellos cristianos que dan la vida por su fe, como sucede en Oriente Medio. Para el Papa, cada discípulo, por ser tal, debe convertirse en apóstol, en misionero. El Consejo Ecuménico de las Iglesias ha nacido como un instrumento de aquel movimiento ecuménico suscitado por una fuerte llamada a la misión. ¿Cómo pueden los cristianos evangelizar si están divididos entre ellos?, se preguntó el pontífice. Francisco expresó su preocupación de que el ecumenismo y la misión no están tan estrechamente unidos como al principio. El anuncio del Evangelio, dijo, hasta el último confín es connatural a nuestro ser cristianos. Para ello consideró imprescindible renunciar al proselitismo entre los cristianos, quitándoles fieles unos a otros usando la agresividad y la mentira, como hacen las sectas. Monseñor Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, contó con la autorización del Papa para publicar la carta que paralizaba la aprobación de la intercomunión con los protestantes en Alemania. En el viaje de regreso de Ginebra a Roma, el Papa Francisco respondió a una periodista sobre la cuestión de los obispos alemanes y la comunión de protestantes casados con católicos. En su respuesta, el Papa recordó que en el Código de Derecho Canónico está previsto aquello de lo que hablaban los obispos alemanes, la comunión en casos especiales. Para el pontífice, la cuestión debe quedar en manos de cada obispo particular, que es quien debe autorizarlo para su propia diócesis. Se daba así la razón a la postura del cardenal Marx. El Papa elogió el documento preparado por la Conferencia Episcopal, del que dijo que no pretendía abrir la comunión a todos, sino que era restrictivo y que estaba bien pensado y con el espíritu eclesial. A pesar de eso, autorizó que el prefecto de Doctrina de la Fe prohibiera su publicación, porque ese permiso no lo puede dar la Conferencia Episcopal, sino que debe ser asumido por cada diócesis. Una cosa aprobada en una conferencia episcopal pronto se convierte en universal, y esta ha sido la dificultad en la discusión, no tanto el contenido, sino esto, dijo el Papa, que añadió que los obispos alemanes sacarán un documento que sea meramente orientativo. Europa Occidental se despuebla y España es un claro ejemplo de ellos. Por tercer año consecutivo ha sido más los que mueren que los que nacen. El número de nacimientos registrados en España en 2017 es el más bajo desde 1996, mientras que el de defunciones es el más alto desde 1976. De hecho, el país registra más defunciones que nacimientos por tercer año consecutivo. El número de nacimientos disminuyó en 2017 un 4,5% respecto a 2016, mientras que el de defunciones aumentó un 3,2%. Así, durante 2017 nacieron en España 391.930 niños, 18.653 nacimientos menos que el año anterior.
Desde 2008, cuando nacieron 519.779 niños, lo que supuso el máximo en 30 años, el número de nacimientos se ha reducido un 24,6%. El número medio de hijos por mujer se situó en 1,31, con un descenso de 3 centésimas respecto a 2016. De los 391.930 nacimientos que tuvieron lugar, 75.564 fueron de madre extranjera, lo que supuso el 19,3% del total. La edad media a la maternidad de las españolas volvió a retrasarse una décima, hasta situarse en 32,6 años. Por otro lado, un total de 171.454 parejas contrajeron matrimonio en 2017, lo que supuso un 2,2% menos que en el año anterior. La edad media del matrimonio mantuvo su tendencia creciente. Alcanzó los 37,8 años para los hombres y los 35 años para las mujeres. El Papa ha reaccionado con rapidez y firmeza ante las noticias escandalosas que salpican a 2 cardenales, uno de India, acusado de corrupción, y otro de Estados Unidos, acusado de abusos a menores. El Papa Francisco ha sustituido al cardenal indio Alan Cherry, acusado de corrupción, abuso de confianza y malversación de fondos, como máximo líder de la Iglesia Católica Silo-Malabar. La situación había llegado hasta el punto de que el Alto Tribunal de Kerala llegó a citar a Alan Cherry por la pérdida de $13 millones en operaciones sospechosas de compraventa de tierras. De hecho, 500.000 de curas firmaron un manifiesto exigiendo la salida del cardenal, y en febrero, la Iglesia Silo-Malabar le retiró el control financiero de la diócesis. Una comisión de investigación encontró que las acusaciones estaban fundamentadas y eran creíbles. Por otro lado, el cardenal y arzobispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, ha sido apartado de sus funciones debido a las acusaciones de abuso sexual sobre menores que pesan sobre él, las cuales, tras una investigación interna, han sido consideradas creíbles por el Vaticano. McCarrick ha negado en todo momento las acusaciones, que se remontan a los inicios de su ministerio cuando, hace 45 años, ejercía de sacerdote en la archidiócesis neoyorquina. Hay también un comunicado, firmado por el arzobispo de Newark, el cardenal Tobin. El purpurado informa que su diócesis nunca ha recibido ninguna acusación según la cual el cardenal McCarrick hubiera abusado de un menor. Pero añade que en el pasado ha habido acusaciones según las cuales él estaba involucrado en relaciones sexuales con adultos hace décadas. En 2004, cuando McCarrick era obispo de Washington y responsable de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos para el asunto de las relaciones entre obispos y políticos católicos, el cardenal no reveló una carta a los obispos del entonces cardenal Ratzinger como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto había enviado la carta para aclarar a los obispos en qué circunstancias a los políticos católicos proabortistas y las personas que votan por ellos se les niega la comunión. La carta fue publicada semanas después de que se filtrara a los medios de comunicación. Por primera vez en la historia, habrá 2 congresos sobre la familia que se celebran a la vez. Uno es el oficial, organizado por el Vaticano, y el otro está organizado por asociaciones familiares molestas por la presencia de determinados ponentes. Críticos con el programa del Encuentro Mundial de las Familias organizado por la Santa Sede que se va a celebrar en Dublín han anunciado una conferencia paralela que se celebrará a la vez. La participación del jesuita James Martin, abiertamente pro-gay, ha sido la gota que ha colmado el vaso. El Encuentro Mundial de las Familias se llevará a cabo en Dublín en agosto y la alternativa Conferencia de Familias Católicas tendrá lugar en la cercana Ballsbridge. Será patrocinada por el Instituto Lumen Fidei y se centrará alrededor de la encíclica de 1930 del Papa Pío XI, Casti Connubii, abordando los temas del matrimonio, la procreación y la concepción. Entre los oradores figuran al padre Thomas Wenendy, miembro de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, el doctor Robert Royal, fundador y presidente del Faith and Reason Institute, y John Smeaton, director de la Sociedad Británica para la Protección de Niños No Nacidos. También asistirán el obispo Athanasius Schneider, el filósofo provida Stéphane Mercier y el doctor Gerard Mandelberg.
psicólogo y psicoanalista. El cardenal Raymond Burke participará a través de un vídeo en vivo. El Encuentro Mundial de las Familias, evento patrocinado por el Vaticano, se centrará en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Está previsto que intervenga el sacerdote jesuita James Martin, cuyas posturas sobre la homosexualidad chocan abiertamente con el magisterio de la Iglesia. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la caída de la natalidad en Europa y el aumento de la presión inmigratoria. El hecho que quiero comentar esta semana puede parecer de interés meramente local y efectivamente interesa a una parte del mundo, pero creo que tiene un valor y va a afectar al conjunto de la Iglesia. Me refiero a la caída de la natalidad en Europa en general, sobre todo en Europa del Sur, y también a la llegada masiva de inmigrantes que está generando una situación que podemos considerar como de tormenta perfecta. Se han sabido esta semana los datos de la natalidad en España, los más bajos en los últimos 24 años, la cifra más baja desde 1996, junto con el aumento de la mortalidad, lo cual ha generado que por tercer año consecutivo España pierda población. Esta cifra, el 1,3 niños nacidos por cada 1000 mujeres fértiles, esta cifra va unida a otras igualmente significativas. La edad media en que la mujer española tiene su primer hijo es de 32,6 años, una edad media realmente alta, el primer hijo. Pero claro, hay que tener en cuenta que ellas se casan también como edad media a los 32 y ellos casi a los 38 años. Es decir, los matrimonios se están dilatando muchísimo, tardan muchísimo en producirse y cuando se producen, pues las personas son ya bastante mayores. El índice de nupcialidad en España es realmente mínimo, el 3,6 por cada 1000 habitantes, cuando países como Alemania o Suiza tienen el 5% o 5 por 1000, mientras que países como México, que está también a la baja, tienen aún el 4,9. Hay algunos que lo tienen más alto, como Austria, que tiene 5,6. Y eso por no hablar de los índices de nupcialidad y de natalidad que tienen países de corte de tipo musulmán en Europa, como por ejemplo Turquía. Este hecho, esta caída de la natalidad y disminución de la población, ni siquiera se ha visto compensado por la llegada masiva de inmigrantes, quizá porque a España no han llegado, a pesar de lo que se dice, no han llegado tantos. Esta llegada masiva de inmigrantes realmente está generando unos problemas de tipo sociopolítico que son muy importantes para el viejo continente. Ha sido noticia estos días a España la llegada de un barco, el Aquarius, que había sido rechazado por Italia con casi 600 inmigrantes. Bueno, las críticas al gobierno italiano digamos, conservador, una alianza de conservador con populistas, las críticas han sido muchas, las críticas que ha recibido, pero se suele olvidar que solo en el año 2016 llegaron a las costas italianas procedentes de Libia 183.000 embarcaciones. No es aventurado ni exagerado presumir, aunque no haya sido posible contarlo, que fue más de 1 millón el número de personas que llegó en ese año únicamente al país italiano. En este momento, la política de restricción y de rechazo incluso de barcos cargados de inmigrantes que tiene el gobierno italiano entre su población es del 80% de apoyo. Ha habido un cambio brutal, porque esto hace pocos años no era en absoluto así, y sin embargo la llegada masiva de inmigrantes ha generado un cambio en la población que ha llevado a ese gobierno precisamente a ganar las elecciones. Esto podía ser incluso, me refiero, la llegada de inmigrantes podía ser incluso positivo, sobre todo porque no hay natalidad. Pero entre esos inmigrantes, sobre todo, repito, en el caso del sur de Europa, la mayoría son musulmanes. No es justo equiparar musulmanes con terroristas. Eso es una falsedad. Pero sí que es verdad que dentro de los musulmanes, una pequeña minoría,
lo son o son por lo menos partidarios de ello, y además que se multiplican los hechos de violencia, sobre todo de violencia sexual contra las mujeres, entre aquellos que han sido acogidos con generosidad en un país distinto del suyo. Es decir, está creándose en Europa poco a poco un sentimiento de rechazo creciente hacia la inmigración, especialmente hacia la inmigración procedente de África. ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Habría que decir sobre todo cuál es la posición, la postura del Santo Padre, que es la que después marca la postura del conjunto de la Iglesia. Es decir, el Papa ha sido el gran adalid de la apertura a la inmigración. Una inmigración que habría que distinguir entre aquella que es originada por motivos políticos o por grandes catástrofes. Habría que llamar a esta inmigración refugiados. El caso más típico ha sido lo que ha sucedido en Siria, por ejemplo, y una inmigración que es más clásica por motivos fundamentalmente económicos, como pasa, por ejemplo, con los que vienen del centro de África o del este, como en el caso de Eritrea. Bien, es diferente, porque en un caso debe de primar por encima de todo el sentimiento humanitario, y en el otro caso tiene que establecerse, lógicamente, unas cuotas que permitan la integración en el país y que se exija a estos emigrantes la integración en el país. El Santo Padre, sobre todo en los primeros años de su pontificado, insistió muchísimo en la generosidad, en la acogida. Últimamente, en este reciente viaje, por ejemplo, que ha hecho a Ginebra, a la vuelta en el avión fue preguntado sobre el tema y ha sido muchísimo más cauto, hablando de los derechos de las naciones a controlar ese flujo emigratorio y también a integrar y, por tanto, no aceptar a aquellos que no quieran o no puedan ser integrados. Es un problema enormemente complejo. Como digo, aunque la Iglesia ha sido muy generosa a la hora de animar a la gente a que acoja a los emigrantes, no ha sido fácil que esa integración se produjera, y aunque ahora su postura está más matizada, es mucho más equilibrada. Sin embargo, para la población esto no es así. Basta con ver las reacciones cada vez más duras que hay, por ejemplo, en Italia hacia el Santo Padre, reacciones duras e incluso ofensivas por su actitud ante la acogida de emigrantes. Reacciones que en absoluto comparto y que condeno tajantemente. Pero esto, por desgracia, existe y va a más. ¿Qué importancia puede tener esto para la Iglesia? En esta marea que se está produciendo, por un lado, caída de la natalidad continua y, por otro lado, llegada masiva de emigrantes, la Iglesia puede quedar aplastada entre dos fuerzas. Es decir, la Iglesia puede quedar como aquella que pretende que llegue la gente, no es verdad, pero puede quedar ante la opinión pública como eso, que pretende que llegue la gente al precio que sea. Y eso, por supuesto, y hablo del caso italiano, tiene consecuencias en la caída del dinero que la Iglesia recibe a través de la asignación tributaria o en la disminución rápida, además, acelerada del número de personas que van a misa, de la práctica religiosa. Estamos en una tormenta perfecta en la que la Iglesia se encuentra en medio. Está siendo generosa, está instando a la generosidad, pero no está siendo entendida, está siendo mal interpretada. La solución no es en absoluto fácil y puede, si no se encuentra esa solución, puede llevarse por delante a lo poco que va quedando del cada vez más viejo continente. Los gobiernos tendrían que aplicar una política favorable a la familia y favorable a la natalidad, una política decididamente favorable. Por desgracia, los gobiernos no van por ese camino. Cada vez menos, son gobiernos cada vez más abortistas y cada vez más contrarios a la familia en la realidad, en la práctica. Y por otro lado, digo, además de eso, habría que ir a una política inmigratoria prudente, no egoísta, no cerrada, prudente, que aceptara a aquellos emigrantes de tipo, sobre todo con motivaciones económicas, que ese gobierno, que ese país pudiera aceptar, pero además que se les exigiera la integración para no resultar una isla dentro del propio país que tiene ya consecuencias muy negativas. Hay que rezar
para que esto se produzca. De lo contrario, repito, será un gran daño para Europa, en España en concreto o en Italia, y será también un gran daño para la Iglesia, que puede quedar delante de los europeos como la enemiga de su continente y la amiga de otros que, así se experimenta por lo menos, pueden venir a destruirla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.